Vamos Ok, iniciando. muy buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por estar en los webinars de Grupo Inmobiliario Zona Poniente. Me presento, soy Moisés Brand, presidente de HISP. Y como lo han visto, hemos tenido webinars muy interesantes, temas muy actuales. Y el día de hoy, personalmente les digo, creo que es un tema súper importante para la labor que hacemos como asesores inmobiliarios, que a veces le damos o le queremos dar la vuelta, pero de verdad es muy importante entender cuando hay un tema de sucesión testamentaria. Les voy a pedir a todos que si pueden cerrar sus micrófonos para no tener interferencia. Y el día de hoy nos acompaña el licenciado José Alfonso Portilla Balmori. Él es el notario, el titular de la Notaría 140 del Estado de México desde el 21 de diciembre del 2004 y es miembro del Colegio Nacional de Notariado Mexicano. Alfonso, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Estoy seguro que será una conferencia súper interesante para todos nosotros. Así que te voy a ceder el micrófono y que puedas ya compartir tu presentación. Gracias, Alfonso. Buenos días, Moisés. Mil gracias por la presentación. Mil gracias por la invitación, Sari. Muchas gracias. Y bueno, pues arrancamos con este tema, ¿no? Por favor. Ay, Dios. Es que ya no los veo. Bueno. A ver, sucesiones. Comentaba yo con Moisés y con Sari el tema de que, sobre todo en bancos, etcétera, y en la actividad que ustedes realizan, bueno, que realizamos, porque al final del camino somos compañeros de este caminar. Cuando llegas a un banco o llegas con alguna compraventa, llegas con alguna persona, lo primero que te dice es que hay una sucesión y salen corriendo y sienten que es un problemón. Esto no es así. A ver, les voy a ir platicando un poquito, desglosándole lo más sencillo posible, qué es una sucesión, qué es la herencia, qué son todos esos conceptos para que los tengamos claros. Y una vez que hagamos esto, pasamos un poquito a la parte fiscal de qué hay que hacer, un poquito a la parte de quién exenta, quién no exenta cuando viene una sucesión, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos. ¿Qué es herencia? El conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se reciben por causa de muerte. Podemos hablar de la herencia en dos sentidos. Perdón, Una, Alfonso, sí. no estamos viendo tu presentación, no sé si ya la compartiste. Espérame, es que ya hice alguna tontería aquí, perdón. No hay ningún problema. Espérame. Perdón. Vamos a compartir pantalla, listo. Listo. Ahora sí, ¿no? Listo. Sí, y aparte tampoco los estaba viendo, entonces me estaba poniendo nervioso. Aquí estamos todos, ya tenemos un foro actualmente de 127 personas escuchándote y Buenísimo. seguramente que se van a unir un poco más en los próximos minutos. No, muchas gracias. Entonces, bueno, les comentaba yo herencia, ¿no? Cuando se habla de la herencia, y bueno, el primer término equivocado que existe es cuando se habla de herencia en vida. Cuando alguien habla de heredar en vida, pues es una cosa muy común que todos escuchamos. No se puede heredar en vida. Para heredar necesitas a un muerto y necesitas a un vivo. Entonces, esa famosa herencia en vida que la gente luego propone se llama donación. Pero el término creo que todos lo hemos oído bastante, hemos oído el término este de herencia en vida, ¿no? Entonces, primera cosa que quisiera yo platicar con ustedes, la herencia en vida no existe. Para tener herencia necesitas a un muerto y a un vivo. Pues esto es de la carrera para abogados, que los voy a aburrir con eso y no tiene sentido. La palabra de cuyus es como se denomina legalmente al que falleció. ¿Por qué es de cuyus? Es de cuya sucesión se trata. O sea, este es un mero tema que, pues, si quieren andar de domingueros por ahí un día, pues suena más elaborado, ¿no? Entonces, bueno, en sentido objetivo, la herencia es una masa o conjunto de bienes. Es la parte, los bienes físicos o intangibles que vamos a tener y que se van a transmitir. En sentido jurídico, pues sería la transmisión de los bienes por causa de muerte. ¿Qué se transmiten? O sea, ¿qué es un bien? Porque bien es un sentido amplio. Son derechos y obligaciones de cuyos que comentábamos que no se extinguieron con su muerte,
y que forman una universalidad de derecho. Ahorita pasamos a lo que es la herencia y el legado, porque muchas veces en nuestra actividad no necesariamente viene un heredero que es el que va a vender, viene un legatario. El legatario ahorita les platico quién es, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los derechos, por ejemplo, que se extinguen con la muerte? El parentesco, ¿no? En el momento en que alguien fallece, pues ya no es pariente de nadie. El usufructo, que esta parte es importantísima. El usufructo se extingue con la muerte. Cuando ustedes han oído hablar del usufructo vitalicio y el usufructo temporal, ¿no? ¿Qué es el usufructo vitalicio? Pues también es temporal, porque se va a acabar con la muerte de la persona. ¿Cuándo se termina? El día que fallece. Ahora, nada más una parte del usufructo que creo que es bien importante en este tema de herencias, es en el momento que fallece esa persona, ese usufructuario, hay que acudir con el notario y actualmente, por ejemplo, en el Estado de México ya se causa el impuesto. En el momento que se extingue el usufructo, hay una causación del impuesto de adquisición. El impuesto, el famoso traslado de dominio, ¿no? No, por ejemplo, en la Ciudad de México y en algunos otros estados, ese impuesto no aplica. Entonces, nada más hay para que lo tengan un poquito por ahí a la mano. Ahora, otro tema que es bien importante, el mandato o poder. El mandato o poder no se extingue con la muerte, perdón, se extingue con la muerte. ¿Qué quiero decir? No se vale eso de que es que ya se murió, pero traigo poder. No hay poder que subsista más allá de la muerte. Los poderes irrevocables, que son un dolor de cabeza para ustedes y para nosotros, pues además ahora con la ley de prevención del lavado, pues es prácticamente imposible usar un poder irrevocable porque nunca van a conseguir los documentos, etcétera. Pero, pues tener cuidado con este tema del poder, ¿no? Ahora, especies de la sucesión. ¿Cómo se puede tramitar una sucesión? Es decir, cuando alguien falleció, hay 3 maneras. Primera, por la voluntad del autor. ¿Cuál es la única manera en que el autor de la sucesión manifieste su voluntad? Es un testamento. El testamento es una cosa muy curiosa porque además, ese valdría la pena algún día platicar todo ese tema. Pero, por ejemplo, hay un tabú en México muy importante, muy curioso, que luego van a la oficina y nos dicen, oiga, vengo a hacer este testamento por si me muero. No, a ver, es para cuando te mueras, no por si te mueres. Te vas a morir. Y luego, pues, el otro tema del mexicano, que en alguna plática que tuvimos alguna vez, pues es bien curioso que tenemos el Día de los Muertos, todos estos temas gracias a la película aquella de James Bond, que pues ya todos estos desfiles que son una cosa preciosa, pero el mexicano, a pesar de estar tan consciente de la muerte y celebrarle y todo el lío, en el momento que piensan en testamento, salen corriendo porque piensan que invocan a la muerte. Tenemos ahí algunos programas para Fuerzas Armadas, de seguridad, etcétera, y pues nadie quiere venir. Pero bueno, entonces, por la voluntad del autor, la sucesión testamentaria pues depende exclusivamente de que exista un testamento. Luego tenemos la sucesión legítima. Esto es a lo que comúnmente le llama a la gente el intestado. Que no hay un testamento, entonces la ley presume la voluntad del autor, es decir, tiene reglas en las que dice quiénes heredan. Luego, la sucesión mixta es cuando tienes que tener tanto una testamentaria y una legítima, porque probablemente no se dispuso de todos los bienes. Esta es una recomendación que les hago en este momento, es cuando les llegue alguna persona, cuando vean que hay una sucesión en medio, lo primero que hay que revisar es el testamento, porque no por tener testamento ya quiere decir que la cosa va a poder ser ante notario y va a ser fácil y va a ser rápida. No es así. Y no es así, ¿por qué? Porque puede, y hay notarios que lo hacen y yo estoy totalmente en contra, ponen nada más legados. Ahorita les platico del legado. El legado es un bien en concreto. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que pues no hay heredero, entonces tienes que abrir una sucesión mixta. Esa sucesión mixta la puede hacer un notario, la legítima la puede hacer un notario y la testamentaria la puede hacer un notario. ¿Cuáles son las reglas para los notarios? Solo podemos actuar cuando sean capaces los herederos, es decir, que sean mayores de edad y que no estén afectos por alguna incapacidad. Por el procedimiento, pues puede ser judicial o extrajudicial.
La ley dice que el primer caso es el judicial y el extrajudicial es el excepcional. Hoy día se ha dado la vuelta porque cuando tienes mayores de edad capaces, es mucho más rápido hacerlo ante notario que irte a un juzgado, ¿no? Dos, la otra forma para que el notario actúe es pues que no haya controversia, que no haya pleito entre los famosos herederos. Esto es un tema más o menos sencillo, es un tema más o menos fácil, pero la recomendación es, en el momento que les llegue a ustedes, no esperar a que llegue el comprador. O sea, desde el momento en que les llegue y ven que uno de los vendedores murió, pues en ese caso la recomendación es inmediatamente darle para adelante con esto. Si bien es cierto que no hay un plazo para adjudicarse los bienes, es decir, para recibir los bienes por herencia, la recomendación sí es hacer de inmediato la sucesión testamentaria y con otra ventaja, no les empiezan a correr plazos de impuestos, ni mucho menos. Hay otros países como España, por ejemplo. En España en 6 meses tienes que ya tener resuelta la sucesión o te cobran los impuestos, ¿no? Ahora, los modos de suceder, ¿cómo puede uno ser heredero? Por cabeza o de modo directo. Esto puede estar en la ley o en la testamentaria. ¿Qué quiere decir por cabeza? Instituyo herederos a mis 3 hijos por partes iguales. ¿Cuál es la cabeza? Pues el primer heredero nombrado, es de modo directo. Ahora, por transmisión, ¿qué pasa cuando tú heredas y falleciste y no decidiste si habías aceptado o no la herencia? En ese caso, se transmite el derecho de aceptar la herencia a los herederos del heredero. No sé si esto está claro. El heredero del heredero es el que lo va a poder aceptar. Y luego la estirpe, que también es de lo más común, o por representación. Instituyo como herederos a mis 3 hijos y a falta de ellos heredarán sus descendientes, los nietos, por ejemplo, ¿no? Ahora, esto es bien importante deslindarlo. Si tienes 3 personas, 3 cabezas, en este caso, tienes a los 3 hijos, y vamos a pensar que uno de los hijos falleció, y ese hijo tiene a la vez, vamos a pensar en 3 hijos, esos 3 hijos reciben la tercera parte del papá, o del hijo fallecido. No se reparte entre todos. O sea, es decir, cada cabeza le toca una cantidad, y de esa cantidad o esos bienes que le tocan, la parte que le tocó a él, pues ya se repartirá entre los herederos que ellos tengan, ¿no? Sujetos de la sucesión, y aquí es donde todos estos términos son los que hay que tener más o menos claros y a quienes necesitamos y a quienes no, ¿no? Sobre todo en el tema inmobiliario. ¿Quién transcribe? Pues el de cuyos que platicábamos es el que falleció. ¿Quién adquiere? Hay 2 formas. A título universal es el heredero. ¿Quién es un heredero? El que recibe en partes iguales o desiguales. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo decir, instituyo como herederos a mis 3 hijos por partes iguales, y entonces será una tercera parte a cada quien, o puedo decir, a la mayor le dejo el 50%, al otro le dejo el 20% y al otro le dejo el 30%. Pueden ser partes iguales o desiguales. Ahora, esto no quiere decir que se van a volver copropietarios de todas las cosas por partes iguales o en los porcentajes que les digo. O sea, ahorita vamos a las partes de la sucesión y en ese caso puedes decir, a ver, la casa 1 le toca a uno, la 2 al otro y la 3 al otro. Se completan con dinero, se completan con lo que sea, o incluso los inmuebles pueden tener valores diferentes. Entonces, así como la sociedad conyugal, que también batallamos con eso ustedes y nosotros, no eres un copropietario. No eres un copropietario. O sea, es una bolsa en la que hay bienes y a la hora que disuelves o liquidas esta sucesión o liquidas y disuelves la sociedad conyugal, puedes sacar las cosas. El tema es que cada quien quede parejo. Es decir, si tienes mitad y mitad, que le toque a uno la mitad en bienes, dinero, en lo que le toque, y al otro la mitad en eso. Si hubiera alguna diferencia en que alguno de ellos recibiera más o menos, ahí se nos genera un impuesto de adquisición, el traslado de dominio, o el impuesto de adquisición local Ciudad de México, por ejemplo, en el que se llama demasía, entonces por la parte que recibes de más, pagas ese impuesto, ¿no? Ahora, a título particular,
es el legatario, es el que les platicaba yo. ¿Quién es el legatario? Al que se le deja un bien específicamente determinado por el decuyus, por el que falleció, por el testador o por el que fallece, ¿no? Ahora, esto solo puede ser por testamento. La ley no suple legados. ¿Qué quiere decir? Le dejo el departamento 1 al hijo 1, le dejo el departamento 2 al otro y le dejo todas las cuentas de cheques al otro. Ahí estoy sacando de la bolsa de antemano, estoy sacando los inmuebles y estoy sacando los dineros para que le toque a cada quien. Ahora, siempre tiene que haber un heredero. Aunque el testador haya dividido todos los bienes en legados, tienes que tener un heredero. ¿Para qué? Porque la ley dice que cuando todos los bienes se distribuyen en legados, pueden ser considerados herederos. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando hacemos un testamento, ¿qué le ponemos? Pues pones los bienes importantes, pones los inmuebles, pones probablemente las cuentas, pones probablemente pues, algunos bienes de más valor, etcétera. Ahora, ¿cuál es el problema? Pues que el traje, los calcetines, los bienes inmuebles que están adentro de la casa, todo eso no lo vas a mencionar. Entonces, ¿cuál es el problema? Que al no estar dividido toda la masa hereditaria en legados, pues van a tener que ir a nombrar un heredero y si no ven en el testamento, pues tenemos que abrir la sucesión intestamentaria y como les decía yo, pues es empezar a revolver donde no hace falta. Ahora, el albacea, que es otro sujeto que tenemos aquí. ¿Quién es el albacea? Porque luego ahí nos confundimos y hay una parte importantísima en el albacea. ¿Quién es el albacea? Es el que administra ese patrimonio en liquidación, que es en liquidación, que lo que tiene su trabajo es dividir los bienes, es decir, hacerlos líquidos para poderlos transmitir. Y dos, hacer la partición. La partición es determinar qué le va a tocar a cada quien y en ese momento dárselo a cada quien. Este es un trabajo, no es permanente. La ley determina que durará en su encargo 1 año hasta que otro tome posesión. Hay sucesiones que afortunadamente, o la regularidad es que generalmente son para un inmueble, máximo 2. O sea, hay otras sucesiones mucho más grandes que involucran mucho más cosas, ¿no? El albacea, y se los digo, ahora se los digo para efecto de cualquiera de nosotros, el albacea puede cobrar. O sea, no es un cargo gratuito. O sea, todo el mundo pensamos que es un cargo gratuito, no lo es. Se pueden cobrar conforme a la ley, se puede cobrar el 2% de la masa hereditaria o hasta el 4% de los frutos, de las rentas, de todo esto. Ojo también a quien ponen de heredero, ¿no? Digo, perdón, de albacea. Ya me tocó a mí el caso que pusieron, alguna persona falleció, puso a su mejor amigo, a su compadre, lo puso de albacea, y pues de repente llegó con la comadre, la viuda, y le pasó la cuenta de que le debía dinero, cuando ninguno de ellos pensaba que esto iba a ser así. Entonces, tener esa conciencia, porque en el momento en que nombran a un albacea, que sepan, pues bueno, que este puede cobrar, ¿no? Entonces, tener ese cuidado. Ahora, cuando pensamos en sucesiones, pensamos nada más en bienes. Y eso es una parte que hay que tener mucho cuidado. En una sucesión, en un testamento, podemos determinar también a un tutor, podemos nombrar un tutor, designar a un tutor. ¿Quién es el tutor? Es el que se va a encargar de los bienes y la persona de los incapaces. No necesariamente de los menores de edad, también de los mayores de edad incapaces. Ahora, esta parte es bien importante, o sea, creo yo, mucha gente también dice, bueno, es que ¿para qué hago el testamento si no tengo bienes? O no está nada a mi nombre, o etcétera. No, pero están los hijos. Están los hijos que sean menores de edad, pues bueno, tendrás que hacer esto. ¿Y quién es el curador? El curador, su trabajo es ver que el tutor cumpla bien su encargo y si no, pues prácticamente es un chismoso que va al juez a decirle que está incumpliendo para que se proceda ahí, ¿no? Ahora, el tutor, el albacea le tiene que rendir cuentas al tutor. No pueden ser parientes generalmente, sin embargo hay artículo en ley que dice que cuando no haya designado albacea, pues lo será el tutor. Entonces es un poquito contradictorio. El tutor y el curador no pueden ser parientes entre ellos. ¿Cómo se resuelve generalmente esto? Pues se resuelve poniendo, por ejemplo, al tutor del lado del papá, por ejemplo, un hermano del papá,
y el curador un hermano de la mamá. Los dos son parientes de los incapaces, pero no son parientes entre ellos, ¿no? Que entre en funciones un curador es muy difícil, y en el momento en que hay nombrados tutores en menores de edad o mayores de edad incapaces, les repito, tendrían que irse a tramitar esta sucesión ante el juez. Entonces, de aquí lo que les comento, que desde el momento en que alguien les dice, porque mucha gente piensa que al tener el testamento ya con eso ya pueden irse a vender, entonces nunca lo tramitan. Entonces, en el momento en que les den a ustedes el testamento y les digan, bueno, es que mi esposo, mi esposa, etcétera, no está, mi papá, etcétera, no están, en ese momento revisar todo esto, ir con el notario de su confianza y poder empezarlo a tramitar, porque esto lo van a necesitar tarde que temprano. Porque si no también, su servidor, tengo un caso en Valle de Bravo. Tengo un caso en que se van a reír, pero uno de el dueño original se murió en 1930. Tengo mal contados en sucesiones del bisabuelo para abajo, tengo a más de 60 personas que tienen que firmar. Obvio, llevo 2 años con la operación y no puedo hacer nada porque me faltan unos, otros no quieren, otros dicen que para lo que van a recibir, ¿para qué van? Y bueno, pues se va haciendo un lío. Entonces, lo ideal es, si bien es cierto, no hay un plazo para hacer la adjudicación, hacerlo lo antes posible, y si no de perdida, sí, hacer la aceptación de herencias, porque eso es bien importante, ¿no? El testamento, y les pongo el concepto del testamento, que bueno, ese sería yo creo que como para otro día. Ahora, el derecho de petición de herencia, esto es importantísimo para ustedes y para nosotros. ¿Qué es el derecho de petición de herencia? Cuando van a hacer una aceptación de herencia con notario o hacer una sucesión ante juez, si hay testamento, nos vamos quitando de líos. ¿Por qué? Porque ahí ya está determinado quién va a ser y se puede excluir. No hay ningún heredero obligatorio. Anteriormente en España, en otros países, había el primogénito, era heredero forzoso. En mi caso, pues yo hubiera estado feliz con esa disposición. Mi papá era del menor de los hijos, entonces siempre dijo que él no estaba de acuerdo con esa disposición. Pero bueno, ahí hay un tema de algún derecho comparado en el que sí tienes herederos forzosos. ¿Quién puede reclamar la herencia? Primero me voy a una parte. Yo le puedo dejar todos mis bienes a quien yo quiera en el momento que yo quiera. No le tengo que dejar nada a hijos, en su caso el que esté casado, esposas, esposos. No tienes que dejarle nada a nadie. Ahora, lo único que sí tienen derecho esas personas es a pedir alimentos. ¿Qué son los alimentos? Los alimentos no nada más es comer. Como dicen, hay algunas oraciones, casa, vestido y sustento, ¿no? Eso es lo que tienes que darles hasta la mayoría de edad o en caso de necesidad. Pero esa es la única parte que pueden pedir. Ahora, en el tema de la petición de herencia, ¿qué quiere decir? Vamos a pensar que no hay testamento. Es una sucesión intestamentaria. ¿Qué pedimos nosotros notarios o qué piden los jueces en su caso? Pides que te demuestren el entroncamiento. ¿Qué es el entroncamiento? Que me demuestres que eras hijo, que eras esposo o esposa, que eras nieto, que eras sobrino o nieto, que ahorita les digo hasta dónde llegan estos parientes que pueden o no heredar. Entonces, primero, pues las actas de nacimiento, el acta de matrimonio en su caso. Ahora, ¿qué pasa cuando vienen conmigo y me dicen, bueno, somos 5 hijos? Y resulta pues que se comieron a uno porque les caía mal o porque había fallecido previamente o porque, pues, por la razón que ustedes quieran. Ahí, ¿qué pasa? Ese hijo o ese otro heredero que no fue llamado a la herencia, que no se deslindaron sus derechos, que no aceptó la herencia, tiene derecho a pedirla. ¿Desde qué momento? Desde el momento en que se declaran herederos y se reconocen herederos, en el Estado de México hay 5 años para pedir esa herencia. Si no pasan esos 5 años y ya no tiene derecho a nada. Y en la Ciudad de México tiene derecho a 10 años. Mientras no sean declarados herederos, no prescribe este derecho y se puede seguir demandando o pidiendo. ¿Qué pasa en este caso? Cuando tenemos estos herederos que piden la herencia, etcétera, nosotros no lo podemos saber. Nosotros hicimos todo conforme a ley.
Ya se hizo la aceptación de herencia, ya pedimos una serie de informes de testamento, ahorita les platico un poquito para qué. Y el tema final es de este tema de petición de herencia es, si se hace la venta, es decir, nosotros tenemos una sucesión, se tramitó la sucesión, y entre ustedes y nosotros logramos llegar a que se haga una venta, y luego aparece por ahí, esto es lo que les hace ruido a los bancos y a la gente, es que si viene el heredero, ¿qué va a pasar? No pasa nada. En el momento que se vendió ese inmueble, el heredero preterido, el heredero que no fue llamado a la herencia, ese heredero ¿a qué tiene derecho? Tiene derecho a dinero o a lo que haya de la sucesión o a lo que le puedan dar o a lo que le toque, pero ya no le toca el inmueble, no sé si estoy siendo claro. La venta que ustedes y nosotros hagamos es perfectamente válida. No queda sujeta a ningún tema, no queda sujeta a ningún problema, ya será un pleito entre ellos. Ahora, que de repente a nosotros notarios nos trepan a ese baile, sí nos trepan, pero no tiene ningún problema porque nosotros, vuelvo un poquito a lo de siempre, no tenemos una bola de cristal para saber qué otros herederos hay. Y además, cuando llevamos a cabo este procedimiento, se requiere la presencia de testigos y que nos dicen pues, que conocen al de cuyos, al que falleció, que saben que tenían X número de hijos, que saben todo esto, ¿no? Ahora, bueno, pues esos testigos pueden, por buena o mala fe, pueden mal declarar. Pues sí, sí pueden mal declarar, pero bueno, este es una petición de herencia, este es un derecho que deja salvo todo esto, ¿no? Ahora, la sucesión legítima que les platicaba. ¿Quiénes tienen derecho a heredar? Esto es cuando no tengo un testamento. ¿Cuál es el pleito eterno en México? Es que si no haces testamento y no transmitas todo esto, tus cosas se las queda el gobierno. Eso lo hemos oído, es otro tabú notarial que lleva muchos años. Ahora, no es el caso y no se llega a ese caso. ¿Quiénes pueden heredar? Los descendientes. ¿Qué descendientes? En línea recta. Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, lo que haya, lo que alcance, ¿no? Ahora, cónyuge. Hereda también. Él o la cónyuge, él o la esposa, hereda. Ascendientes. Los papás, los abuelos pueden heredar. Luego, parientes colaterales hasta el 4º grado. ¿Estos quiénes son? Es el tío abuelo, el sobrino nieto o hasta los primos. También pueden llegar a heredar. Luego, concubino o concubinario. ¿Quiénes son? En mucha legislación, el concubino o concubinario, pues basta que tenga algún hijo en común o basta que hayan pasado 5 años y se considera para muchos efectos como matrimonio. Hay otros casos exprofeso en que no. En el terma fiscal, y no sé si ya se los habrán platicado, el comprobante, o sea, para exentar el comprobante a nombre del concubino no me aplica porque la ley fiscal es de aplicación estricta. Ahí nada más aguas con eso. Ahora, ¿cuáles son las reglas en esto? Estas están muy fáciles. Y sobre todo ustedes, porque hasta ustedes pueden ir anticipando a quienes necesitan en caso de una sucesión. La primera regla es los parientes más próximos excluyen a los más lejanos. ¿Qué quiere decir? Si tengo hijos, todos quedan fuera. Salvo el caso, Código Civil del Estado de México, Código Civil de otras entidades, si hay hijos y cónyuge, hijos y esposa, hijos y esposo, en el Estado de México, él o la esposa entran en el mismo lugar y grado que un hijo. ¿Qué quiere decir? Si tengo 3 hijos y esposa, la herencia se reparte en 4. En la Ciudad de México, el Código Civil Federal, por ejemplo, la ley dice, si tienes 3 hijos y esposo o esposa, depende del esposo o esposa los bienes que tenga para ver si hereda o no. ¿Qué quiere decir? Si tiene bienes y son iguales o superiores a los bienes que le hubieran tocado por herencia, no hereda. Si tiene menos bienes, hereda la porción para llegar a eso. Y 3, y si no tiene bienes, pues entra en el mismo lugar como en el Estado de México. En el Estado de México no se meten en estos temas y la ley es clara y dice hereda parejo. Aunque esté casado en sociedad conyugal, aunque esté casado como esté casado, tiene una parte de hijo. ¿Qué pasa luego después de los cónyuges ascendientes? Si no hay hijos y esposa o esposa, heredan los padres, abuelos, etc. Y luego les digo, concubino, concubinario, que hace las veces de cónyuge, de esposo, esposa.
Y lo que dice la gente es que si no haces testamento, si no haces esto, hereda el gobierno. No, llega al DIF, al sistema del DIF, únicamente si no hay ninguno de los que les platiqué. Si hay cualquiera de esos, si hay es más, parece medio de broma, pero con que tengan un tío abuelo por ahí perdido, con eso se acabó la bronca. O un sobrino nieto, etcétera. Con eso se acabó. Ahora, siguiente regla de esto también, para tenerla más o menos claro. Los parientes que estén en el mismo lugar heredan partes iguales. Si el testador no dijo nada, y en este caso que no tengo testamento, si hay 3 hijos, heredan una tercera parte cada quien. Aquí hay una cosa muy chistosa y me la enseñó uno de mis mentores, notario de la Ciudad de México, Juan Manuel Asprón, que cuando tienes una asociación más o menos larga, a lo que tendemos siempre es hablar de porcentajes. Yo les pregunto a ustedes, si tengo 3 herederos, ¿qué hereda cada uno? Me van a decir que el 33.33%. Ah, pues, ¿qué creen? Que les falta un punto en uno y unos 33, 34. ¿Cómo se subsana esto? Pues por partes. Las partes no tienes problema. Ahora, ¿cuál es la parte o el problema de las partes o de los quebrados? Que ya a estas alturas del partido y los que estudiamos derecho, por no meternos en esas cosas, pues cuando tienes mitad y mitad está muy padre, cuando tienes terceras partes está muy padre, pero cuando tienes 15 herederos y de los 15 herederos además tienes un par que son por estirpe, es decir, tienes hijos y vamos a pensar en hijos y nietos, pues de repente ya te tienes que ir a 8 16avos, ¿no? Y bueno, ahí ya se nos pone más, pues más divertido el tema, ¿no? Ahora, en este caso el parentesco civil y de consanguinidad dan derecho a heredar. ¿Quién es el parentesco civil? Pues los hijos, los hijos adoptados son los que son parientes por parentesco civil. Por consanguinidad, ¿quiénes son? Hijos, padres, abuelos, etcétera. Ahora, por afinidad, no. ¿Quiénes son los parientes por afinidad? La afinidad sirve para las prohibiciones y además son prohibiciones y se van a reír. ¿Quién es el pariente por afinidad? Los suegros, las suegras son parientes por afinidad. La ley dice que no te puedes, hay una prohibición de matrimonio en que no te puedes casar con tu suegro o tu suegra. Híjole, si no querías a la hija, pues creo que los suegros entran en el mismo paquete o peor. Entonces yo creo que no hacía falta ese tema, pero bueno, luego hay suicidas, ¿no? Ahora, el parentesco por consanguinidad da derecho a heredar en líneas rectas sin limitación y colateral, lo que les decía yo, hasta el 4º grado. ¿Cómo se cuenta el parentesco colateral? El parentesco por consanguinidad colateral, ¿cómo se cuenta? Tienes que ir primero, es decir, si yo soy el que voy a ver en qué grado son parientes míos, primero me voy a mi papá. Ese es un grado. Luego de ahí voy al abuelo, 2º grado. Luego de ahí, por ejemplo, paso al hermano de mi papá, regreso, es 3er grado. Y luego bajo al primo, 4º grado. No sé si me expliqué. Si lo hacemos para arriba es parecido. O sea, es ir contando cuántos hay en medio y de ahí vamos viendo. Les aterrizo más o menos. ¿Quiénes son los más lejanos en el colateral 4º grado? Llega al primo, al tío abuelo o llega al sobrino nieto, porque también por ese camino pueden llegar. Generalmente son los primos que les acabo de señalar, ¿no? Tener bien presente, si tengo algún pariente en medio, excluye a todos los demás. O sea, no se trata de que por ser pariente puedo heredar. Los más cercanos excluyen a los más lejanos, ¿no? Los modos de suceder, lo que les platicaba yo, por cabeza, por estirpe y por líneas. ¿Qué son las líneas? Ya platicamos la cabeza, ya platicamos el estirpe. ¿Cuáles son las líneas? Cuando no hay nada más que parientes por línea recta, es decir, hay papás nada más o hay abuelos nada más, se abren 2 líneas, es decir, se reparte, vamos a pensar que hay papá y mamá. Se reparte en 2 líneas, paterna-materna. ¿Qué quiere decir? Le toca 50% a uno, 50% al otro. Vamos a pensar que hay abuelos, tenemos 4 o tenemos una abuela y 2 abuelos del otro lado, por decir. En ese caso,
Son dos líneas, entonces 50% entre los dos abuelos vivos y 50% para el lado de la abuela viva, ¿no? El que faltó aquí, pues a la abuela que está sola le va a tocar el 50% completo, ¿no? Ahora, pasamos a una parte que ya es más importante en este tema. La aceptación y la repudiación de herencia. La aceptación de herencia se puede hacer ante notario o ante juez, lo que les platicaba. Pero una vez que se hace es irrevocable. O sea, ya no se puede ir para atrás, ya no se puede decir, es que siempre no quería. La repudiación es decir, no quiero que entre en mi patrimonio, no quiero ser heredero. Ahora, otro de los problemas habituales de las malconcepciones que existen a veces, es que si yo acepto la herencia y trae deudas, las voy a tener que pagar. Eso es parcialmente cierto. ¿A qué me refiero? Si hay deudas de la sucesión y yo acepto esa herencia, se van a pagar, pero con los bienes de la sucesión. ¿Qué quiero decir? En el momento en que se acabe los bienes de la sucesión, haya más deudas o no haya más deudas, ahí se acaba. Yo no, por ser heredero, tengo que seguir pagando las deudas que tenía el testador, el de cuyos. Esto que quede bien claro, porque luego la gente dice, no, es que si acepto me embarco y a lo mejor pierdo. No, la herencia se acepta a beneficio de inventario. ¿Qué quiere decir? De lo que haya, si hay deudas o no hay deudas, se pagan las deudas y después lo que sobra es para ese heredero. Pero no tienes por qué entrar de subsidiario o de solidario a pagar esas deudas. Ahora, un problema, y ese problema que es más tema judicial. Cuando vienen con ustedes y les ha pasado a ustedes y a nosotros nos pasa, por lo menos a mí he tenido mala suerte con eso, ¿qué es lo que sucede? Van con el juez y dicen, vamos a pensar que son 2 hijos y la mamá. El que falleció fue el papá. De repente llegan los 2 hijos con el juez y dicen, repudiamos todo a favor de mi mamá. No se vale. No puedes repudiar a favor de alguien. ¿Qué estábamos explicando hace rato? Heredan los hijos en este caso hereda la mamá y los 2 hijos por cabeza. Si uno de ellos repudia, no puedes repudiar a favor de. Lo que pasa ahí es que se habla en la estirpe y entonces en el momento que tú repudias entran los hijos de ese hermano o de ese hijo que repudió. Esto tiene que ser bien claro, ¿por qué? Porque luego nos llega el problema que repudian a favor de la mamá en muchos casos, el juez nombra heredera a la mamá nada más y luego pues vámonos a escriturar. ¿Qué entraría aquí? ¿Qué pensarían ustedes que entraría aquí? Tendríamos que ir al tema de la petición de herencia, porque esos herederos que no repudiaron, que debió haber pasado a ellos, ese caso, ellos tienen esa petición de herencia. Ahora, si lo que hacen es, para poder hacer esta maroma en la que la mamá sea la única heredera, tienen que aceptar la herencia y después donarle los hijos, donarle a la mamá, o donarle los derechos hereditarios, o cederle los derechos hereditarios, o como lo quieran llamar, pero tiene que ser esa transmisión causa impuesto. ¿Por qué? Porque lo tienen que recibir ellos para luego pasárselos. No, si lo hacen de otra forma, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El efecto va a ser que esos bienes van a pasar o tendrían que haber pasado a los nietos en este caso, y si no lo hacen así, pues ellos tienen el derecho de petición de herencia. Es un poco lo mismo como lo que platicábamos hace rato de que si alguno no lo invitan a la fiesta, ¿no? No lo invitan a la sucesión. Reglas comunes, esto es bien importante. Tienen que ser capaces de aceptar o repudiar la herencia, los legados o todos los que tengan libre disposición de sus bienes. En el caso de personas incapaces, los representantes tienen que aceptar la herencia. Fíjense, para que vean lo importante de esto, no pueden repudiar la herencia a los tutores, los representantes no pueden repudiar la herencia, salvo que haya una autorización judicial. O sea, ¿qué dice la ley? Espérate, no le busques pretexto que los menores o los incapaces reciban sus cosas. Debe ser pura y simple, no se puede sujetar a ninguna modalidad y es indivisible. ¿Qué es lo que pasa en la aceptación de herencia? Si yo no sé que hay testamento,
vamos a pensar que yo voy a heredar con mis 3 hermanos, pues a lo mejor digo, pues no heredo porque me va a tocar nada. Pero si luego me entero que había un testamento en el que yo era el único heredero, pues entonces igual sí me conviene ser el heredero, y esa parte sí se vale. Se vale, si no conoces esa parte, se vale aceptar la testamentaria. Si tienes legados, por ejemplo, esto es un ejemplo sencillo, hay legados onerosos y gratuitos. ¿Qué quiere decir? Gratuito, pues le dejo el coche a mi hermano. Onerosos, le dejo el coche a mi hermano siempre y cuando le compre a mi hermana un zapato, un cinturón, lo que ustedes quieran, ¿no? En ese caso, puedo repudiar los gratuitos, pero no puedo repudiar los onerosos. O sea, la ley dice, o sea, no te puedes quedar nada más con lo bueno. Esto espero que quede claro. Y también es un tema prácticamente atípico, ¿no? O sea, generalmente no tenemos mucho de estos legados onerosos, ¿no? La liquidación, ¿qué es? Que ya se sabe que hay en la herencia, cómo se puede, no tanto qué hay, qué se puede repartir. Y luego pues viene la partición. ¿Qué es la partición? Es qué le toca a cada heredero. ¿Qué es la partición como tal? La partición va a ser, tenemos 2 casas, las 2 casas valen igual, tengo 2 herederos, le toca una a uno, una al otro y quedan parejos. 2, que se quieren quedar como copropietarios los 2 de las 2 casas, también se vale. También se vale. Pero quiero ser muy enfático en que no es copropiedad, o sea, no tienes que quedar como copropietario. No tienes que quedar como copropietario. Se puede quedar cada quien con uno de los inmuebles, ¿no? El juicio sucesorio, la denuncia declaratoria de herederos, luego viene inventario y avalúos, administración y rendición de cuentas, y luego liquidación, partición y adjudicación. ¿Qué pasa en el juicio sucesorio? Una vez que se llegó a la denuncia declaratoria de herederos, a pesar de no haber empezado ante notarios, en ese momento se puede separar y se puede ir con el notario. Si tienen herederos incapaces, herederos menores de edad incapaces, herederos mayores de edad incapaces, te tienes que ir en todo este juicio, mal llamado juicio, porque no hay una controversia, y te tienes que ir hasta el final. Ahora, que a lo mejor no es motivo de la plática de hoy, pero si tienen menores de edad o incapaces en esa sucesión, en el momento que son declarados herederos y traen una venta a ustedes que van a vender esos menores, aparte hay que pedir una autorización judicial al juez. El juez tiene que autorizar esa venta. ¿Para qué? Para proteger los intereses del incapaz o del menor incapaz o del mayor de edad incapaz, ¿no? En materia fiscal, ¿cómo se da la materia fiscal? En ambos casos, o sea, en el momento en que uno se adjudica, causa el impuesto. La transmisión de propiedad por causa de muerte genera impuesto. Les dejo ahí los artículos. ¿Cuál es el tema? Tienes 2 formas de escoger. Una, y que es como la común. En el momento que haces la adjudicación, vendes. Entonces, en ese momento pago los impuestos con las reglas de esa fecha y luego vendo. O si me adjudico, aunque no venda, es el mismo supuesto. Puedo optar por la fecha en la que estoy adjudicando, sin recargos, sin actualización, sin nada. O 2, puedo irme a la fecha de la defunción de cuyos. Caso concreto, 2018, en la Ciudad de México no se generaba el impuesto de adquisición en la transmisión por causa de muerte. Ya no está en vigor, pero si tuvieran alguna persona que hubiera fallecido en ese entonces, pues sepan y tengan pendiente que tenemos pues está ese supuesto, y si lo aplican con fecha actual, pues van a pagar ahí un impuesto que muchas veces puede ser un tema importante, ¿no? Les quito esto de momento y nada más para platicarles. Ay, ¿cómo sales de aquí? Ay, Dios. Bueno, ahorita aquí vemos cómo hacemos con esto para quitarlo. Moisés, auxilio. Alfonso, si quieres quitar la presentación nada más en la parte de arriba, Ajá. debe de Stop share, decir, ya lo ahí está. encontré. Eso. Perdón. Excelente.
Aquí nada más un poquito para terminar el tema un poquito fiscal, que ese creo que ya lo platicaron el otro día, pero vale la pena tenerlo claro en el tema de sucesiones. ¿Quién puede exentar? Pues todos aquellos que sea su casa habitación. ¿Cómo puedo exentar? Con un comprobante de domicilio, etcétera. Ese comprobante de que es mi casa habitación, pues puede estar a nombre, ustedes lo saben mejor que yo, a nombre del ascendiente. Si el ascendiente es el testador, pues tenemos como decir que todos vivimos en la casa. Ahora, esto es un tema de prudencia. No me vengan en que en un departamento de 100 metros vivían 8 gentes y luego todos los hijos son casados, ¿no? Entonces, pues, peor que cárcel, o sea, no hay manera. Ahora, legalmente yo les puedo decir que no exentan, pues no, porque la declaración es de la gente, es de nuestros clientes. Pero bueno, hombre, también hay que tener un poquito de lógica, ¿no? Si ustedes, nosotros, que ya le damos el aviso, el declaranote, etcétera, a Hacienda, pues cuando Hacienda vea, porque aparte ya ven que ahora damos hasta con superficie y muchas cosas, pues cuando Hacienda vea eso, pues ¿qué va a decir? O sea, aquí no caben 8 ni a palos. Ahora, por otro lado, ¿qué es lo que le sucede a la gente muy habitualmente cuando exentan 8 ese departamento? Se ahorran una porción mínima que no pagaron el impuesto y luego resulta que en un año van a vender una casa que tenían que sí vale un poco más. Y pues sorpresa, ya no exentan, porque tiene que ser cada 3 años. Entonces, esto de la exención y una recomendación que yo supongo ya se las han hecho, antes de buscar exenciones, hagan el cálculo previo de cuánto tienen que pagar, porque se llevan sorpresas en que a veces no hay que pagar, es una cosa mínima. Entonces, mídanla antes de tomar la decisión. Y bueno, pues son 11:47, no sé si quieren que entremos a preguntas o algo. Sí, Alfonso. muchísimas gracias. ¿Ya, hombre? Sí, Alfonso, muchísimas gracias. Y sí, tenemos ya muchas preguntas. Le estoy pidiendo a Sari que nos ayude para compartirlas contigo y que podamos empezar. Algunas, la verdad es que creo que ya se resolvieron, pero Sí. hay muchas otras que sí queremos compartir contigo, por favor. Venga, Sari. Sí, adelante, vamos. Dice aquí, si no tienes registrada la propiedad todavía en el registro público de la propiedad, ¿no? ¿Podrías ponerlo a nombre de un hijo, por ejemplo, y quedarte con el usufructo vitalicio? A ver, otra vez, perdóname el principio. Sí. Lo que él dice que si todavía no está registrado la propiedad, o sea, todavía no está registrado. Ahí es donde me no, pierdo en el registrado. A ver, ¿qué quiere decir? En el momento en que llevas a cabo la sucesión, es un poquito lo que platicábamos. Ese heredero es de él. Para llegar a este punto que dicen, bueno, que sea el usufructuario, de una vez yo me quedo de usufructuario y que mi hijo se quede nudo propietario, antes de llegar a registro, tendríamos que meterle otro capítulo más ahí, que sería esa donación de la que les platicaba yo, en la que esa escritura, por ejemplo, sería una adjudicación, capítulo primero, y una donación de nuda propiedad en el capítulo segundo. Puede ser al mismo tiempo, sí, puede ser simultáneo, sí, pero ojo, no nos perdamos en que son 2 operaciones y que la segunda también genera impuesto, ¿no? Genera impuesto de adquisición, traslado de dominio. Al día de hoy, afortunadamente, todavía vamos librando sucesiones y herencias. No sé cuánto vaya a durar eso ya, ¿no? Muchas gracias. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando el que recibe la herencia es mayor de edad, pero física y jurídicamente está incapacitado para firmar y recibir? Algo comentamos sobre eso. Es lo que platicábamos. O sea, cuando hablamos de menores de edad, sí son incapaces por ley, pero también hay mayores de edad incapaces, lo que platicábamos. Se llaman los interdictos. ¿Quién es el interdicto? Es una persona a la que se tiene, a ver, no por el solo hecho de que no se conduzca él solo, que no tenga esa capacidad de ejercicio. Capacidad de ejercicio es que nosotros podemos jurídicamente actuar solos. En ese caso, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ir los parientes más próximos, tienen que acudir con el juez y llevar a cabo lo que se llama un juicio de incapacidad de interdicción. Ese juicio de interdicción los van a nombrarle a un tutor y ese tutor va a entrar y va a defender los derechos de esa persona. Y les digo, si tienen ese caso y quieren vender ese inmueble, van a requerir la autorización judicial de la que platicábamos, ¿no?
Muchas gracias, creo que queda muy claro. Nos preguntan aquí que ¿cuáles son los costos para iniciar una sucesión testamentaria? Es que depende de dónde se murió. Porque, a ver, por ejemplo, teniendo testamentos, si el testamento es de la Ciudad de México, es de otro estado, podemos llevar a cabo la sucesión los notarios. Ahí nos varía un poquito porque, es decir, si el testamento lo hizo, por ejemplo, Ciudad de México y su domicilio siempre fue Estado de México, etcétera, para tramitar una sucesión necesitamos pedir unos informes de testamento. ¿Para qué? Para que sepamos que fue el último, porque el último es el bueno. Entonces tendríamos que pedir Ciudad de México algunos y Estado de México otros. Entonces ahí nos encarece un poquito. Pero estás hablando más o menos, y depende de la notaría, entre, no sé decir, porque hay que hacer publicaciones en la Ciudad de México, sí, nosotros no. Estás hablando más o menos entre, no sé, 12, 17 mil pesos, una cosa por ahí. ¿Qué es lo que pasa también? Que luego la gente a veces dice, bueno, es que a lo mejor es que el abogado creo que es más barato porque aparte me cobra por mes y la puedo llevar judicial. Perdón, y no sé si hay aquí colegas abogados, pero yo creo que una sucesión te la tienen que pactar el valor por finalizarla. Porque si no, si te dan una iguala mensual, pues lo ideal es que eso dure 15 años, ¿no? Si te dan un pago al fin, o sea, un solo pago, pues eso lo genera que sea más rápido, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tengo un dicho muy habitual que algunos me habrán oído decirlo. Yo cobro por firmar, no por no. Entonces, lo antes que acabes las cosas, lo antes que todos estamos felices, ¿no? Claro, mil gracias. Nos dicen aquí, ¿qué nos recomienda si hay un hijo con síndrome de Down? ¿Cómo protegerlo? Mismo tema. Tenemos que nombrarle un tutor. Porque además, este niño con síndrome de Down, ya, depende. ¿En qué depende? Depende en que muchas veces no tienen bienes, entonces pues, la gente dice, pues, ¿para qué les tramitamos nada? Porque no hay que llegar a esa interdicción. Y muchos se manejan bastante bien, entonces no hay el supuesto, ¿no? Aparte de ser gente padrísima que nos enseña padrísimas cosas siempre. En ese caso, en el momento de faltar, valdría la pena poner un tutor por si acaso, pero ¿quién puede poner el tutor? Nada más el padre o la madre que ejercen la patria potestad sobre él, si es menor, y si es mayor de edad, tendríamos que haber llegado a este tema de la interdicción para hacer ese tema. Ahora, que no se nombró el tutor, que no se hizo el juicio de interdicción, se va a hacer después, pero se debe de hacer. O sea, yo les diría, depende si hace falta o no tramitar esa sucesión, tiene bienes o no tiene bienes, ¿no? Siendo muchos capaces, mayores de edad, pues hay gente que dice, oye, es que yo para qué hago testamento no tengo nada, mis hijos son mayores de edad, ¿para qué? Hay veces que es recomendable hacerlo. Por ejemplo, un ejemplo rapidísimo, tienes a la señora, que vamos a echarle toda la lana a la señora tiene mucha lana, el esposo todo lo puso a su nombre o no tiene lana, vamos a hacer ese ejemplo. ¿Y qué es lo que pasa? Que dicen, bueno, es que yo, esposo, que no tengo lana, ¿para qué hago testamento? Pero ¿qué creen? Porque si en el testamento de ella yo soy el heredero y se muere ella y yo me muero 10 minutos después, pues ¿qué creen? Que yo heredé. Entonces, si yo no tengo ese testamento, pues no entra para acá y no pasa y ya no pasa y ya se queda ahí atorado y ya tengo un intestado ahí en medio, ¿no? Eso vale la pena hacerlo. Ahora, la otra pregunta también, y perdona ya a lo mejor que vale la pena platicar, hay un fenómeno, un término legal que se llama la conmorencia. ¿Eso qué es? Que si, por ejemplo, van en un avión dos, van el papá y la mamá en un avión y pasa algo en el avión, no hay transmisión de uno a otro. La ley presume que murieron en el mismo acto, entonces va directo a los herederos. ¿Qué pasa muchas veces? Pues que la mamá o el papá dicen, ah, no, yo de tutor pongo a mi hermana. Y la mamá, no, pues ponemos al mío porque es el tío Consen. ¿Cuál es el problema? Que si fallecen al mismo tiempo alguna situación, pues el juez va a ser el que va a tener que determinar cuál es. Lo ideal es que sean el mismo tutor y el mismo curador. Si no lo es, porque también se vale cada quien su vida, ¿cuál va a entrar? El que muera después. Si hay una manera de determinar que uno murió un minuto después, entran esos, ¿no? ¿No? Muy claro. Nos preguntan aquí que en México todavía no hay un tiempo límite para hacer una sucesión testamentaria. Entonces, los clientes quieren ahorrar y esperarse todo a la adjudicación para hacer todo al mismo tiempo. Uh-huh. ¿Qué? Uh-huh.
Lo que preguntan... Ok. No, perdóname, dime. Es que ya me andaba yo acelerando, perdón. Sí, no, pero está bien. Adelante. A ver, ¿qué les recomiendo yo? ¿Qué es lo que dice la gente? Ok, me voy a esperar a adjudicarme para vender, para que del mismo cuero salgan las correas. Esa parte sí. No hay plazo para adjudicarse. No hay plazo para aceptar la herencia. Mi recomendación es, hagan la aceptación de herencia, porque esa la van a necesitar. Y sí, adjudíquense ya que vayan a vender si quieren. Pero hagan ese primer paso. ¿Qué quiero decir? Aceptan la herencia, ya la tienen en el cajón al lado de la escritura para vender. Y el día que ya llegan a la notaría para vender, ya tienen tramitada la sucesión y ya se va como si fuera en los mismos tiempos que se iría la compraventa. Ahora, si no hicieron la aceptación de herencia previa, ¿qué va a pasar? Pues van a llegar a la notaría, van a tener que empezar con ese tema y van a tardar un par de meses más. En estos tiempos COVID, pues, ¿cuál es el problema que tenemos? Que, por ejemplo, archivos de notaría de otros estados están cerrados. O sea, yo puedo trabajar con el que se me murió en el Estado de México y hizo testamento acá. En la Ciudad de México, por ejemplo, está cerrado el archivo. Entonces, no pueden obtener estos documentos, entonces estás atorado. Nadie teníamos en el programa este bicho, pero siempre es mejor tenerlo. O sea, no, van a necesitarlo a fuerza, lo van a tener que hacer. Bueno, sabemos que en México no hay impuestos de herencias. Me preguntan aquí que si ya hay algo que venga, ¿habrá algún día ese impuesto? Mira, esto es como Pedro y el Lobo. Llevamos con este impuesto que ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Pues mira, yo estoy en el Colegio Nacional hace 6 años aproximadamente y de ahí antes otros 4, como unos 10 años en que ahí viene. ¿Qué pasa? Había un diputado zacatecano de Movimiento Ciudadano pues, que nunca proponía nada, pero como esta era de prensa, pues cada que venía el periodo trepaba la propuesta esta. Siempre se fue desechando. Yo en la particular pensé que entraba este año. Yo pensé que ahí venía. Y bueno, lo platicaba inclusive ahorita en una firma que tuve, que viene, yo creo que viene, que pues están faltando ingresos ahora por todo este tema, pues, que está la economía retraída y peor se va a poner. Pero pues, también, como les decía, ok, le pones un impuesto a la donación o a la sucesión, y pues menos movimiento va a haber. Entonces, ¿qué donas o qué das o qué compras o qué transmites? Si esto es un paso previo para mover el mercado inmobiliario, pues yo no le vería mucho caso, ¿no? Ahora, la otra que este diputado lo quería poner ahí escalonado, o sea, era un rollo matemático ininteligible, ¿no? Pero no, de momento no. Yo creo que sí va a venir. Habemos 2 países prácticamente en el mundo que no lo tenemos. El resto, todos casi lo tienen. Entonces, yo creo que viene, sí viene. ¿Cuándo viene? No sé. Y las noticias, pues generalmente nos lo dan a finales de año, ¿no? Pero bueno, yo espero que no venga y más en estos momentos, ¿no? Bueno, me preguntan aquí que si nos puedes decir un poquito más de lo que es el concubinato. Tú dijiste una parte en la que en el Estado de México se hereda el concubino o concubina. ¿Qué más nos puedes decir de esto? ¿Qué es el concubinato? ¿Qué es? Es cuando, habla la ley, dice, cuando tienes más de 5 años viviendo juntos o hay hijos. La ley ya también ya dijo, no, cuando hay un hijo para adelante ya hay concubinato. Ahora, para que haya concubinato, ojo, tiene que no haber matrimonio previo. O sea, esto que esté bien claro, porque pues luego un día no lo dije y pues había 15 casos ahí en el tema. Si alguien está casado, vamos a ponerlo bien. Alguien está casado, lleva separado 15 años, vive con otra persona y tiene un hijo. Eso no es concubinato. Mientras no esté libre de matrimonio una de las partes, no hay concubinato. Tiene otros nombres, tiene otras obligaciones para con el menor, tiene otros rollos, pero no es concubinato. Ahora, por ejemplo, en la exención, volviendo un poquito al tema fiscal, si ustedes me dicen, es que es mi concubina o mi concubino, y aquí está el comprobante fiscal, pues ahí sí no se puede porque la ley fiscal es de aplicación estricta, habla de cónyuges. Miren, por ejemplo, hay una parte ahí, perdón que me distraiga un poquito ahí del tema. En la parte, por ejemplo, cuando habla de los recibos o de los comprobantes de casa habitación, habla de ascendientes, ¿no? Ascendientes, descendientes o cónyuge. Platicaba del parentesco de afinidad de los queridos suegritos y suegritas.
En ese tema, hay fiscalistas que dicen que son parientes por afinidad, son ascendientes. Hay notarios que te exentan con el comprobante de la suegra. Yo no. Yo no, porque no veo, o sea, el legislador pues no es perito en derecho y no estaba pensando en eso. Yo ahí sí creo que no. El tema del concubinato es igual. Tampoco habla de concubinos la ley fiscal. Entonces, tener ahí cuidado. ¿Qué derechos te genera? Pues te genera los derechos, porque generalmente en el tema del divorcio, en el tema del divorcio te genera, pues ¿qué te genera? Pues que tienen derecho a alimentos, tienen derecho a pensiones, tienen derecho a patrimonio común. Ya salió ahora esto de que el que se queda en la casa, que no necesariamente, pues, que es ella o él, y se quedó en la casa para que la casa funcionara, pues tiene derecho hasta la mitad de los bienes. Dependen ahí los casos, ¿no? Pero generalmente ese es el efecto del concubinato, ¿no? Justo aquí están preguntando, después de un divorcio, ¿el esposo original puede reclamar parte de los bienes que se consiguieron justo después del divorcio? El esposo original, pues ya ahí traen cola de esposos, ¿o qué? No, a ver, sí, pero en el momento, o sea, a ver, el divorcio tiene dos temas. Uno, depende el tipo de divorcio. Hay divorcio administrativo, hay divorcio encausado, idea, que está padrísimo, está muy rapidito, en el que si no hay sociedad conyugal, haces un convenio y vámonos. Si no hay menores de edad, es casi cada quien con sus triques a su casa. Ahora, si hay menores de edad, en un encausado también, pues nada más haces el convenio en el que a los menores o a los incapaces fijes una pensión para ellos, y depende de si él o ella, si los dos tienen o no tienen ingresos, para que se fije una pensión o no. Los menores de edad, en el caso de menores de edad, pues puedes poner una pensión hasta la mayoría de edad o hasta un poco más. Pero eso sería por ahí. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Y ese sí es un tema importante y eso yo creo que me valdrá la pena echarnos una platicada. En el tema del esposo original, como dicen, ¿qué es lo que pasa? Que si no disolvieron, vamos a pensar, estaba casado en sociedad conyugal, no disolvieron la sociedad conyugal. Entonces, ¿qué pasa cuando llegan a la firma? Pues que necesitan irse por el original y el original ya a lo mejor ya no quieren ayudarlos ni en pintura, ¿no? Y a lo mejor ya pasaron 5 o 6 años. Entonces, cuando se disuelve la sociedad conyugal, lo recomendable es de una vez aplicar los bienes. Ahora, se vale que no se hizo y que venga y que venda el esposo, el esposo, el original, porque me encantó el término, el esposo original, sí se vale. Nada más que, ¿qué es lo que va a pasar? Ella exenta, desde luego, pues es su casa habitación. Pero él, ni modo que él digan, pues, o sea, divorciados, peleados, no se quiere ni ver, pero también habita la casa, ¿no? Entonces, él no puede exentar, sí puede vender, nada más que esa parte que le toca a él, esa causa impuesto a fuerza, ¿no? Tenemos muchas preguntas, voy a dar las más importantes porque algunas ya las fuiste resolviendo. Dice aquí, ¿cómo se define la jurisdicción que toca respecto a la repartición? ¿De acuerdo a dónde se otorgó el testamento o de acuerdo a dónde se encuentren los inmuebles? ¿O de acuerdo a dónde se lleve la sucesión intestamentaria? Donde se tramite la sucesión. O sea, aquí, ¿qué reglas va a aplicar el juez? Va a aplicar las reglas de su Código Civil. Ahora, ¿dónde se tiene que tramitar? Que esa sería yo creo que la pregunta primera. ¿Dónde tramitas la sucesión intestamentaria? Tienes que irte a varias reglas. La primera es el lugar de fallecimiento. Por ejemplo, en la intestamentaria ante notario, nosotros, por ejemplo, hablando de notarios Estado de México, notario Estado de México, seguimos las reglas de jurisdicción del Poder Judicial. ¿Qué quiere decir? Si se murió en el Estado de México, yo la puedo tramitar. Si se me murió en otro lado, no. Ahora, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿qué dicen allá? Dice, si tienes bienes, uno o más bienes en la Ciudad de México o falleció en la Ciudad de México, puedes tramitarlo ahí. Ese es medio ahí, pero bueno, sí lo pueden hacer ellos. ¿Qué hacemos generalmente? Que con el solo hecho de que falleció en el Estado de México, yo ya me puedo arrancar. Esa sería la jurisdicción. Y de ahí, pues, ¿qué va a ser lo que va a pasar? Por ejemplo, ya les comentaba hace rato, pues, o sea, estando tan cerca y tan lejos la Ciudad de México, el Estado de México, pues tenemos temas tan diferentes como la petición de herencia de 5 años a 10 años. Otro tema, por ejemplo, y ese qué bueno que lo tocaron, que ustedes y nosotros luego batallamos padrísimo.
yo hago la aceptación de herencia. Un cuate se murió en la Ciudad de México con testamento, lo puedo hacer yo sin ningún problema. Ahora, cuando van a la notaría de la Ciudad de México y van a hacer la operación, cuando se hace la aceptación de herencia, se piden publicaciones. ¿Qué son las publicaciones? Que en un periódico, en el caso particular del Estado de México, cuando es testamentaria no tengo que hacer publicaciones. Cuando es intestamentaria, tengo que hacer de 7 días, una primero, luego pasan 7 días, tanto en un diario de mayor circulación como en la Gaceta de Gobierno. En la Ciudad de México tienen que hacer las publicaciones en cualquier periódico, pero las tienen que hacer tanto en testamentario como intestamentario. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que cuando llegan con mi testimonio, que yo hice el testamentario y no pedí las publicaciones, les dicen que está mal hecha. Y eso es falso, está perfectamente bien hecha. Ahora, ¿qué hago yo por salud mental cuando tengo o cuando sé que tengo bienes en la Ciudad de México? Publico. En lugar de estarme peleando con el registro público y con todo y que es un gasto menor, pues mejor ya lo vacuno y ya se va todo mucho más sencillo, ¿no? Pero, por ejemplo, esas son de las diferencias. La otra, les digo, si ustedes van con esta sucesión que yo hice en la Ciudad de México, pues al cónyuge, él o la cónyuge, no la van a tomar en cuenta si tiene bienes o no. Y si vienen de allá para acá, pues yo los voy a tomar, si el bien está acá, los voy a tomar como que ella también heredó. No sé si me explico, o sea, depende de donde lo vayas aceptando. Ok, no, muy bueno. Me preguntan aquí, ¿qué pasa si en un testamento con 4 hijos herederos, pero años después el padre hace una carta en donde decide quitar de la herencia a uno de los hijos? ¿Es válida la carta? No se vale. Yo les platico un rollo de lo más divertido hace muchos años cuando yo empezaba en notaría. A 2 cuadras de la oficina vivía un señor y los lunes cada 15 días más o menos me llegaba a la oficina a 7:30 que le urgía hablar conmigo. Era porque quería quitar al heredero uno de los hijos porque no había ido a comer el domingo. Entonces cada 15 días que no iba el hijo se enojaba y lo quería quitar del testamento de broma. Ahora, lo que sí es bien importante es el testamento no se vale hacerle cartas, adiciones, nada. No se puede corregir nada más que por testamento. Y la regla del testamento es el testamento posterior revoca el anterior. Es decir, el testamento que ustedes hagan, el último, ese es el bueno. Si le ponen cartas y eso y etcétera, no sirve para nada. Yo lo único que les recomendaría agregarle un testamento por fuera es de una vez un inventario. ¿Qué quiero decir? Una hoja donde diga, el departamento es la escritura tal, la cuenta, tengo la cuenta tal, tengo esto tal, tengo esto tal. Y es irle echando un ojito. Pero eso es una ayuda para el albacea, pero no estás modificando en ningún sentido el testamento. No puedo modificarlo más que con otro. Hay otra pregunta aquí, dice, en cuanto a cuentas bancarias, ¿qué aplica primero? El heredero, manifestando en el testamento a los beneficiarios nombrados ante el banco. Ahí les voy, y ese es un tema bien divertido. Primero va el beneficiario de la cuenta y luego va el heredero, hasta determinadas cantidades. Primero va el beneficiario. Ahora, ¿cuál es el criterio de algunos bancos que a mí me parece, de repente me da terror? Vamos a pensar que somos 2 titulares, o sea, no persona autorizada en la cuenta, somos 2 cotitulares. Pues, ¿qué pasó? Pues que cada quien metió 50 pesos, para hacer el ejemplo sencillo. Si uno fallece, la ley, el banco, el criterio del banco dice, todo es del otro titular. Esa parte está divertida, ¿no? O sea, está compleja. Ese es un tema importante. Ahora, en este caso que preguntan, van primero beneficiarios, ojo contratos, casas de bolsa, ojo cuentas en países extranjeros. Y otro tema bien importante es, por ejemplo, la póliza de seguro de vida. Curiosamente, el seguro de vida es el único bien. En principio no entra la sucesión porque es el único bien que se puede adquirir después de la muerte. O sea, la muerte es la que provoca que se genere esa cantidad. En ese caso entran los beneficiarios. Ya si no vienen beneficiarios, entra la sucesión. Pero curiosamente, si ustedes se fijan, ¿qué bienes abarca una sucesión? Todo lo que se tenga al momento del fallecimiento. La póliza de gastos de seguro de vida lo dispara la muerte. O sea, es el único bien adicional que dispara la muerte, ¿no? Y ahí también van beneficiarios.
Ahora, recomendación, cuando hacen el testamento, lo que es bien importante es echarle un ojo cada año o cada 2 años. ¿Por qué? Porque de repente pensamos que dice lo que ya no dice. O sea, en este caso, revisar beneficiarios. A ver, ¿qué pasa en México? Que en México el mexicano es muy dado a esto. Tienes 3 hijos, entonces pues, a uno se iba a casar y le ayudaste con un departamento. El otro se iba a casar, le ayudaste con otro. Y luego resulta que el otro hijo pues sigue soltero y sigue feliz. Y pues, tú nunca cambiaste el testamento en que se quedan los 3 herederos. Y ya lo único que queda en la herencia, pues es en teoría el departamento que le iba a tocar al tercero. ¿Me explicó? Entonces, si no vas revisando y ajustando, pues de repente se te puede volver injusto. O sea, yo sé que no hay nada injusto en una sucesión porque todo es de uno y cada quien decide lo que hace con sus cosas. Pero en ese caso que sí tú como papá traes en la cabeza decir, bueno, a este ya le di, a este ya le di. Y, por ejemplo, el departamento en el que yo vivo, pues que sea para el tercero, para que estén todos mano, pues entonces en ese caso sí estar revisando continuamente el testamento para que no caigamos en esto. ¿Qué recomiendo yo? El testamento hay que revisarlo cuando alguien se casa, cuando alguien nace o cuando alguien se muere. Ahí es cuando hay que echarles ojo. Ah, bueno, muy claro. Ok, me preguntan aquí, si no alcanza para pagar las deudas el heredero, ¿tiene igual la responsabilidad de pagar las deudas después? Es lo que platicábamos al principio, es a beneficio de inventario. Si yo acepto la herencia y en la herencia hay 100 pesos y se deben 105, cobran sus 100 pesos y se acabó. Los 5 pesos restantes no los tengo que absorber yo. O sea, que va a ser una lata porque los van a demandar, que les van a demandar para cobrar, todo el rollo. Pero no les van a poder tocar su patrimonio. Eso sí, ténganlo bien consciente, ¿no? Entonces no cae encima de ti la deuda. Perfecto. Ok, otra cosa más aquí tenemos. En una herencia de locales comerciales que producen dinero mensualmente, ya se hizo la aceptación de herencia, ¿ok? ¿El albacea también administra esos ingresos mensuales o solo el cumplimiento de la repartición de bienes? Dice acá, los legatorios tienen derecho a cobrar ese ingreso mensual mientras se llega a la adjudicación. Es que acá hay 2 preguntas. Hay 2. A ver, ahí les voy. Primera pregunta. ¿El albacea qué hace? En tanto se adjudican los bienes, es el que lo va a administrar. Es el que va a cobrar las rentas y es el que se va a encargar de todo esto. Lo ideal es, en todos estos casos, lo antes posible hacer esa adjudicación, porque aquí sí hay frutos, aquí sí hay rentas que son frutos civiles, ¿no? Sí vale la pena hacerlo. Ahora, en la siguiente parte que dice, bueno, y los legatarios, como dicen, pues ¿dónde leen, no? ¿En qué momento les dan su lana? Ojo, se pueden repartir frutos provisionalmente. ¿Qué quiere decir? El albacea dice, bueno, juntamos esto y pues les va a tocar a tal, a tal, a tal. Lo puede ir dando, pero no es lo genérico. Se va acumulando y ojo, vamos a pensar que hay un legatario que le toca el local 1. El local 1 lleva cobrando rentas 12 meses. Esas rentas de 12 meses se las van a tener que dar al legatario con el día que se adjudica, le tienen que dar sus rentas. Ahí les va una cosa bien importante en las sucesiones. ¿Desde cuándo eres heredero? ¿Desde cuándo eres legatario? Desde el momento, tú aceptas la herencia, pero la ley te genera, la ficción, entre comillas, que no es ficción, en que tú eres heredero legatario desde el momento en que falleció. O sea, se retrotrae el efecto a como si en el último segundo de vida, al segundo siguiente, tú ya eres el heredero y tú ya tienes, en ese momento tú ya recibes todos los bienes, recibes toda la renta, recibes todo el tema. No sé si fue clara esta. Ok, perfecto. Decimos acá, ¿qué pasa con una sociedad en convivencia en donde uno de los integrantes tiene hijos? Pues vuelves a lo mismo, ya estamos hablando de divorcio, etcétera. En el caso de sucesiones, hay la recomendación, y la sociedad en convivencia pues ya va mucho menos en boga porque ya está aprobado el matrimonio no igualitario, ¿no? Entonces ahí también un poquito pensar en esa parte. Ahora, por otro lado, en ese caso, a ver, cada quien es libre de hacer sus testamentos. Vamos a olvidarnos un poquito de eso. Vamos a pensar en matrimonios, como decían del original, pues ahora en el segundo ya no original, pues puede estar casado 2 veces. Y bueno, pues pueden ser los hijos, los tuyos, los míos y los nuestros, ¿no? Entonces, ahí en esos casos hay que hacer un testamento con mucha cabeza. Si yo tengo a mis hijos, pues yo voy a lo mío, pues yo pensaré que pase a los míos. Ya si hay nuestros, pues ya es otro boleto.
O también muchas veces, pues, hay hijos, o sea, no es que tengan que ser forzosos, pero pues, hay hijos que a lo mejor, yo he visto muchos casos que a lo mejor hay 4 o 5 hijos y uno fue el que se partió el alma por cuidar a los papás, pues ese es el que merece heredar, o sea, no por ser hijo heredas, o sea, no por ser hijo eres bueno o malo, pero se vale hacer, es lo bonito del testamento en México, puedes hacer prácticamente lo que quieras. O sea, es una recomendación hacer testamento siempre, y en ese caso más. Bueno, pues aquí aplica lo que están diciendo, que si es válido un testamento que no especifique a detalle todos los bienes o legados y diga que todas las propiedades se dividen en partes iguales. Es que, a ver, el testamento entre más sencillo, menos bronca. Si yo nombro como herederos a mis 3 hijos por partes iguales, ¿qué va a pasar? Que el día que yo falte, porque ojo, no son los bienes que tengo en el momento de celebrar el testamento, son los bienes que tengo en el momento que me muero. En el momento que yo me muera, ¿qué van a repartir? Lo que haya. ¿Qué les va a tocar? Una tercera parte a cada uno. Por eso el albacea va a tener que hacer la liquidación y la partición. En la partición va a decir, ok, a ver, vamos a hacer el ejemplo fácil. Tengo 3 departamentos que valen idéntico. Ah, pues uno para cada quien, y en la partición a cada quien le toca uno y se acabó la bronca. Ahora, también tengo algún testamento que alguna vez me tocó. Era un testamento de 46 páginas. Estaba ya saben, el payasito de Yadró con la manita rota que está arriba del piano. La figurita de los 2 pajaritos que siempre ponía yo en el baño. O sea, era una cosa de terror aquello. De terror en el detalle que tenía. No compliquemos la vida. No compliquemos la vida. Ahora, ojo, si hay cosas importantes, a lo mejor el X reloj, el X cuestión. Yo uno de los pleitos más grandes que he visto en sucesiones fue por una mecedora muy antigua, que era donde la abuelita cosía y tejía. Bueno, había 3 hijas que mataban por eso y era una sucesión importante y se estaban matando por la mecedora y es verídico, ¿eh? Entonces, si no ponen nada, no pasa nada. Ahora, si quieren hacer legados, también se vale. Y les digo, el caso de los legados, por ejemplo, pues es bien importante en este tema en el que a lo mejor ya ayudaron a 2 o 3 hijos. Entonces, ahí sí es bien importante ir poniendo los legados, ¿no? Pero no tienen que hacer todo eso. Eso es lo que les decía yo. A lo mejor hacer una hoja aparte, irla revisando eventualmente, en donde ponen los bienes, ponen todas las cosas. Miren, un problemón que yo he visto cuando pasó el tema este de Banamex aquí en Tecamachalco, de las famosas cajas de seguridad, pues todos los bancos decidieron prácticamente cerrar ese servicio. Nos tocaba ir a abrir como notarios, nos tocaba ir a abrir cajas. Pues había uno en una sucursal que era un cajón de esos enormes, llena de bienes, ahí debe haber habido una cantidad de dinero brutal. Había unos traveler checks de aquellos morados, de aquellos de la edad de piedra. Había bienes, o sea, no les miento, había una cantidad importantísima allá adentro. ¿Qué pasa? Que si una de dos, o se murieron todos, fuera el único, no sé, pero también se llega a dar el caso que a nadie le dijiste que tenías la caja de seguridad, nadie se enteró, y a lo mejor esa caja de seguridad tenía más patrimonio que el inmueble donde vivían, ¿no? Entonces, sí es bueno dejar ese inventario que hace el testador diciéndoles, o tengo la cuenta en tal lado, o tengo la inversión en tal lado, o los relojes los escondo abajo de la chimenea, atrás del ladrillo, no sé cuál. O sea, alguna cosa así. Y la otra cosa que es bien importante, el testamento no lo echen en cajas fuertes y guardado a prueba de balas y eso. Que esté con los papeles más importantes, pero o sobre todo un consejo, el que va a decir al albacea que le digan, oye, hice testamento, que sepan dónde está, que sepan para qué le sirve, ¿no? Que en el momento, si no, cuando vayan con el notario se va a encontrar. Esa parte es recomendable decirlo, pero es subsanable. Pero si no le dicen, y ahí es donde estaba la hoja, donde venía todo este medio inventario, lo van a poner a dar marometas, ¿no? Ok. Y aquí hay una pregunta que siempre hay confusión y dice, ¿los impuestos que se pagan por sucesión testamentaria solo es el ISAI por la adjudicación del bien o hay algún otro tipo de impuesto? No, es nada más, es precisamente lo que platicamos hace ratito. No tienes impuestos federales al día de hoy. A ver, ¿qué impuestos habrían en una transmisión de propiedad? Y vámonos al local comercial para que sea el ejemplo más fácil.
sería impuesto de adquisición, traslado de dominio como lo conocemos, impuesto sobre la renta, o sea, impuesto a la renta por adquisición, ojo, porque como está recibiendo ese es el impuesto que no se causa y que no se ha causado. Me regreso un poquito. ¿Cuál es el impuesto? El impuesto que van a entrar, o al que le tenemos miedo, el impuesto de herencias y legados y el impuesto de herencias y donaciones, es cuando yo le dono algo, yo te dono algo a ti, Sari, tú tienes que pagar el 20% de lo que yo te di, porque no somos parientes. Ahora, si yo le dono a padres, a hijos, a cónyuge, estoy exento. No pago ese impuesto. Ellos no pagan ese impuesto. Ellos no pagan ese 20%. Ese es el que está exento. Ahora dos, me regreso al ejemplo. En ese caso, habría que pagar ese impuesto, habría que pagar IVA y el traslado de dominio, ¿no? El impuesto de adquisición. El IVA no se paga porque no hay contraprestación. Al no haber precio, pues no hay IVA. Claro. Pero el impuesto sobre la renta por adquisición no se paga siempre y cuando sean estos casos en los que está exento, ¿no? Perfecto. Dice aquí, ¿por qué hace unos años no se adjudicaba al que heredaba y se adjudicaba directo al comprador y se omitía el ISAI y ahora por qué cambió? Eso es brujería, o sea, eso no, yo llevo casi 29 años en esto ya, y no, para nada, siempre se causó el impuesto. No lo puedes transmitir directamente, o sea, siempre hay un impuesto en medio. Les vuelvo a lo mismo, en el caso en el que tú repudias, cedes derechos a favor de alguien más, también causa impuesto ahí, también causó impuesto. Ese supuesto, les digo, por lo menos en los últimos 29 años no se ha dado, ¿eh? Okay. Y empecé en cuarto semestre para que no vayan a decir que ya estoy para terapia intensiva. Bueno. Dice aquí, acá, para la firma del contrato privado de compraventa, ¿puede el albacea firmar y recibir anticipo o tienen que firmar todos? Está o sea, después de la herencia. A ver, ahí la recomendación es, ya que hubo aceptación de herencia, el albacea puede vender, sí, dice la ley que puede vender con consentimiento de los herederos. Yo la recomendación que les haría es albacea más herederos, o albacea, y de pasada si hay legatarios, también, o sea, trépenlos a todos. Ahora, ahí viene un poquito la pregunta de, que esa es otra divertida, a lo mejor para otro día. En el punto en el que, ¿cómo les explicaré? A ver, en este caso de la venta, ¿quiénes van a vender? Y en el caso de la sociedad conyugal, por ejemplo, los herederos, ¿entra o no entra a la sociedad conyugal lo que reciben por herencia? Ustedes se van a una notaria y les dicen, no, pues claro que no, si en el 2002 ya hubo la reforma a la ley y dice que todo lo que sea de dones de fortuna, donaciones, herencia, no entra. Pues, ¿qué creen? Que hay que irse a la fecha en que se celebró el matrimonio. Esa es la fecha que determina si entró o no entró. Ahora, sociedad conyugal, en estos casos, muy común. Y les digo, y va a haber notarios que les dicen, no, es que en el 2002 se cambió. Espérame, no es de cuando se muere el de cuyos, es de cuando te casaste. Si te casaste en el 98, te aplica el Código Civil del 98 con las reglas del 98. Caso contrario si te divorcias. Porque si te divorcias, sí te aplica la ley actual, porque el divorcio se está dando en ese caso, en ese caso concreto, ¿no? Se da en esta fecha, entonces sí ya aplica el Código Civil actual para el divorcio, pero no en el tema de matrimonio. En el tema de matrimonio, si ustedes me dicen, estaba casado y se casó, es más, no nos vemos más lejos, en el 2000, entra la sucesión. Y 3, pues háganla, o sea, que firme él o ella, o sea, no, lo que abunda no daña. Hasta fiscalmente les conviene. Sí, correcto. Y dice aquí, ya vamos para ir cerrando con esto, aparte de muchísimas felicitaciones y decir que excelente tu ponencia, la verdad, porque no han dejado de decir todo eso, excelente. Vamos a cerrar con una última pregunta. Y dice así, cuando se va a leer un testamento y no se llamó a uno de los familiares directos, ¿cómo podemos saber si está incluido en el testamento? O sea, ¿hay manera de saberlo? Es que, a ver, no me queda claro. A lo que se refiere... Se va a leer el testamento, a lo mejor hay 5 hijos, se llamaron a 4 hijos, ¿ok? Es lo que decíamos. Y a lo mejor ese hijo quiere saber, tú lo comentaste, pero finalmente aquí, lo que preguntan, bueno, sí,
¿Cómo pueden ellos enterarse de eso? ¿Tiene algo que ver aquí cuando hacen la fe de dictos? Es que en principio por ahí va, pero eso es más bien cuando es intestamentario. A ellos les es más fácil comerte al hermano. Es más fácil no decirle al hermano, etcétera, ¿no? Ahí es más sencillo, pero a ver, si tienes un testamento y yo quiero saber el contenido del testamento, si el testador está vivo, no hay manera. O sea, no hay manera. Yo, por ejemplo, como hijo, si yo no conozco el testamento, etcétera, yo, acreditando que soy hijo, me puedo ir con el juez o me puedo ir con el notario y decirle, oye, soy hijo, quiero abrir la sucesión o quiero comenzar el procedimiento sucesorio. En ese momento, pues, se van a pedir los informes, etcétera, y por ejemplo, el juez en este caso, que se fue con juez, le va a decir, no, déjale, compadre, tú aquí no te tocó nada, bye, y no le tienen que dar mayor explicación. Si hay testamento, si no hay testamento y no le avisaron a uno, viene todo lo que platicamos un poquito del tema de la petición de herencia, ¿no? Ese cuando se entere, pues puede ir a pedir que le dé la petición de herencia y puede pedir su parte, ¿no? Perfecto. Y ahorita, Moy, si nos haces las últimas dos preguntas, Sí, por favor. abusando de tu tiempo, Hombre, Alfonso, tengo encantado. las dos últimas preguntas. La primera es, nos preguntan si los bienes o la masa hereditaria se encuentra en Ciudad de México, ¿conviene contratar a un notario de la Ciudad de México No, o no tiene nada que ver No, nada, el lo notario digo. de Ciudad de México, Estado de nada, México? ¿El costo nada, es nada, el nada. mismo? No Muy tiene nada parecido, que ver. nada que ver. O Ok, sea, yo te diría, es que hay un tema, y les digo, esto en el Colegio Nacional, hace muchos años yo vicepresidente hoy día, y luego estás viendo muchos rollos entre entidades. ¿A qué me refiero? Que luego también la gente lo que ve es, piensa que los notarios son como agencia de coches, en que tú compras el mismo coche en la misma, o sea, si tú compras no sé, un Ford, el que me digas, pues es el mismo Ford en todas las agencias. Aquí no, o sea, aquí tienes un tema de servicios, tienes otros temas, o sea, a mí no me priva nada más que lo del señor notario, aquel viejito en la silla, aquella que nadie veía, o sea, eso ya no existe. O sea, aquí yo creo que es un tema de servicio y váyanse con el que les dé el mejor servicio y les dé la mayor confianza, pero no tienes que ir necesariamente a un lado o a otro. Si le tienes confianza al de la Ciudad de México, con él. Si te tienes confianza al del Estado de México, con él. ok. Casos muy exclusivos no pueden hacer ellos o no podemos ser nosotros, pero son contados con los dedos, ¿no? Y la última pregunta, nos dicen, si una persona está muy enfermo y toman el ejemplo específico de COVID-19, ¿qué pasa si tienen una persona que está muy enferma, que no tiene testamento y cuál sería la viabilidad de que esa persona pueda hacer un testamento estando en esa condición? Yo te diría que tiene que ser capaz en el momento que otorga el testamento, independientemente de la enfermedad. Si tienes una persona que tiene esta enfermedad, es capaz, se controla todo, se autogobierna, digamos, puede otorgar el testamento, no hay ningún problema. Ahora, si tienes a una persona siguiendo un poco esta enfermedad, que está todo entubado, etcétera, no te puede manifestar la voluntad. O sea, no es de que, oye, le dejas al hijo, o sea, el dedo no funciona, ¿no? Entonces, yo te diría, es tema de capacidad. Hay una queja que nos hacen muy recurrente a notarios. Es que se está muriendo una persona, está en terapia intensiva, está llena de morfina, está con 1000 cosas, ven a hacer el testamento. Oye, a ver, espérame, no puedo ir porque tiene todas estas condiciones. Es que por tu culpa se va a morir sin testamento. No, espérame, tuvo 70 años o tuvo 60 años o tuvo 30 años para hacerlo. O sea, a mí no me eches la culpa porque el que no lo hizo fue él. O sea, no puedes ir a hacerlo. A ver, yo cuando he hecho en hospitales, cuando he hecho algún testamento, yo puedo determinar, o sea, el testador o el notario podemos pedir testigos. Yo trepo a los dos doctores, al doctor de cabecera y al que lo está atendiendo ahí. ¿Para qué? Para dar un indicio también de que, pues, o sea, el médico sabe qué le está dando, ¿no? No me gusta hacer testamentos en hospitales, por eso insisto, no lo dejemos para el último minuto. Okay. Pero si tiene la capacidad para hacerlo, hay que hacerlo. Otro tema que pues, traemos varios, pues todo el personal médico en estas épocas, pues yo creo que la gente no se vale que les echen cloro, que les digan de groserías, que les avienten cosas, cuando los pobres se la andan jugando con un periódico amarrado en la boca porque ni siquiera les dan con qué.
todas estas gentes, pues lo que se hace mucho es testamentos y eso, pues están haciendo pues con traje de buzo, pero pues hay que ayudarlos, ¿no? Sí, definitivamente, creo que está muy claro. Alfonso, de verdad agradecemos muchísimo tu tiempo. Fue una sesión muy enriquecedora para todos nosotros porque siempre encontramos temas de testamentarios en operaciones que llevamos a cabo nosotros. Y como tú bien dices, mientras más capacitados estemos, todo esto fluye mejor, ¿no? Claro, mejor trabajamos. Exactamente. De verdad, muchas gracias por tu tiempo. No sé si quieras hacer un comentario final. Pues nada más, Ari, Moisés, muchas gracias. En estas épocas, les digo, a mí esto me encanta, me gusta más en persona, pero les agradezco haberlo hecho así. Muy padre ejercicio, las preguntas padrísimo, les agradezco sobremanera, estoy a sus órdenes y el día que quieran, pues yo feliz, ¿no? Y las consultas que quieran, yo feliz también y si me vuelven a invitar, vengo corriendo. Muchísimas gracias y te vamos a tomar la palabra, tenlo por seguro, porque siempre es muy valioso tener a un notario con nosotros y hay muchos temas que podemos hablar, ¿no? Así que muchas gracias, Alfonso. Gracias a todos los que participaron en el webinar del día de hoy. En pantalla tienen todos los datos de la asociación, los que ya son parte. Que bueno, los que todavía no, contacten con nosotros para ser parte de la gran familia de Grupo Inmobiliario Zona Poniente. Gracias, Alfonso. Gracias, Ari. Gracias a todos. Gracias. Cuídense y seguimos en comunicación. Gracias, gracias, Alfonso. Excelente. Gracias. 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 Buen día. Hablamos. Gracias a todos. Buen día. Bye.